buenas noches a todos las y los televidentes que nos están acompañando en esta edición sabatina en tu programa Jóvenes por los DCDR. Estamos ya iniciando el espacio de Entrevistando a un Experto y para el día de hoy tenemos el agrado de presentar al equipo Huayca, quienes nos están acompañando. Para esto damos la bienvenida a Lucero Ascarza. Lucero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí como representante del medio comunitario Huayca. Estamos desde la red Intercorum, déjame contarte, justo ya lo comentábamos en interno, estamos fascinados con el trabajo que realiza Huayca, en el trabajo de difundir, de demandar, de exigir derechos que de por sí deberían asegurarse ya por un Estado responsable, pero que en la práctica muchas veces esto no se traduce, ¿no? Entonces, puede que muchos de quienes están hoy día acompañándonos no conozcan el tema. Entonces, yo quisiera preguntarte qué es el kit de emergencia y cómo el kit de emergencia juega el papel importante frente a casos de violación. Bueno, muchas personas no conocen porque nadie está preparado para poder ser, digamos, víctima de violencia sexual necesariamente. Pero la atención a salud a personas que han sufrido algún episodio de violencia sexual incluye la aplicación de un kit de emergencia que incluye, entre otras cosas, la prevención para que la mujer, sobre todo que ha sufrido una violación sexual, no quede embarazada. Esto es a través de un anticonceptivo oral de emergencia. Además, también este kit previene el contagio, ¿no?, de infecciones sexuales a través de retrovirales que permiten primero evaluar si es que la mujer o el hombre también, en este caso menores de edad, han sido contagiados con algún tipo de infección ITS al momento de la violación. Este kit es de entrega obligatoria y no depende de una denuncia. Muchas personas primero piensan en el aspecto legal, digamos, en el denunciar una violación, lo cual es muy importante. Sin embargo, independientemente de que haya o no una denuncia, una persona puede acudir a un centro de salud y este centro de salud tiene la obligación de aplicar este kit de emergencia de forma gratuita, de forma obligatoria, y recientemente una directiva del MINSA ha indicado que tanto centros públicos como centros privados tienen esa obligación. Entonces, en palabras simples, ¿para qué sirve el kit de emergencia y qué contiene? El kit de emergencia sirve para poder prevenir embarazos no deseados a niñas, mujeres que hayan sufrido violencia sexual y en general para que las víctimas de esta violencia tampoco no contraigan una infección de transmisión sexual. ¿Qué contiene el kit? Entonces, anticoncepción oral de emergencia, la píldora del día siguiente, retrovirales para poder prevenir el contagio de VIH-Sida, además de vacunas, ¿no?, como por ejemplo la penicilina para prevenir otro tipo de infecciones. Esto es básicamente lo que incluye el kit, pero también se suma una atención en salud mental, que es parte importante de la atención a las víctimas de violencia. Ustedes desde Huayca ya han venido trabajando y abordando. Entonces, cuéntanos qué casos emblemáticos tú recuerdas desde Huayca. Bueno, algo importante que nos preocupó desde que inició la pandemia es de que había muchas denuncias y reportes de que no se estaba cumpliendo con la atención a los derechos sexuales y reproductivos justamente por el colapso de los hospitales y centros de salud. En ese sentido, preguntamos al Estado desde el inicio de la pandemia si se estaba cumpliendo con la entrega de los kits de emergencia, ¿no? La respuesta fue un completo desconcierto por parte del presidente Vizcarra, incluso del Ministerio de la Mujer, y por nuestra cuenta iniciamos una investigación, pedimos información al Ministerio de Salud y así descubrimos, haciendo un cruce con las cifras de violencia, que ni siquiera la mitad de las víctimas de violación sexual estaban recibiendo el kit de emergencia, ¿no? Esto es algo que hemos estado difundiendo y hemos logrado además que la actual ministra de Salud reconozca esas cifras, reconozca que no se ha cumplido con ese derecho y que se emitan una serie de directivas para poder remediar la situación. Casos emblemáticos es, por ejemplo, el de Rosa, una niña de 14 años en Ayacucho, que quedó embarazada producto de una violación, a pesar de que su familia solicitó también el kit de emergencia en un inicio.
no le informaron al respecto. Otro caso es en Puno, una menor también de esa edad, en el centro de salud al que acudió, le dijeron de que necesitaba una orden de la fiscalía, lo cual es falso según las normas. A otra menor en Puno también le indicaron de que no se podía dar porque ya habían pasado las 72 horas, ¿no? Porque efectivamente la píldora del día siguiente tiene una efectividad luego de 72 horas de ocurrida la violación, pero el kit no solo incluye la píldora del día siguiente. Y así se han dado en realidad diversas negativas, sobre todo a niñas y adolescentes que requerían el kit de emergencia, entre una mezcla de desconocimiento del personal de salud respecto a la normativa y también algunos criterios, digamos, conservadores respecto a lo que es todavía la entrega de la píldora del día siguiente. Ahora, ¿qué desafíos han visto o a qué desafíos se han enfrentado como medio al abordar estos temas? Uno de los desafíos es primero que no había un conocimiento sobre lo que es el kit de emergencia, ¿no? Y la idea de que exista un kit de emergencia para atención a víctimas de violación a mucha gente le sonaba como algo negativo, en realidad. Como la idea de que te violan, entonces toma tu kit, algo así, como si fuera una cuestión de simplemente recibir, ¿no? Pero estamos hablando de una atención integral de salud en realidad. Cuéntanos, ¿qué reacción ha tenido la población, los seguidores, respecto a la publicación de estas notas? ¿Están a favor, están en contra? ¿Creen que en el transcurso de los años estos comentarios y la aceptación del tema ha ido cambiando? Ha ido cambiando, sí. Todavía hay una resistencia a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Hay bastante desinformación. O sea, en los comentarios que vemos de nuestras publicaciones, vemos todavía que persisten ideas equivocadas sobre estos derechos sexuales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la píldora del día siguiente aún se sigue considerando la píldora como abortiva, pese a que ya se ha presentado evidencia científica que dice que no lo es, pese a que ya hay sentencias que reafirman la obligación del Estado a entregar esta píldora, ¿no? Como parte del kit de emergencia, entre otros. Pero sí se nota un avance, porque ya no es necesario, por ejemplo, muchas veces como medio, nosotros respondemos, ¿no?, a las preguntas, comentarios negativos que vimos. Otras veces ya ni siquiera es necesario, porque otras personas también de nuestra audiencia son quienes se meten a la discusión y dan la información sin necesidad que nosotros ya intervengamos, ¿no? Entonces se arma un debate interesante en realidad entre el público que sigue nuestras publicaciones regulares. Revisando las cifras, si solamente vemos cuántos kits de emergencia han sido aplicados a nivel nacional, podríamos hablar de una mejora. De hecho, en los meses de la pandemia se han entregado más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, vemos las cifras de violencia sexual y también se han disparado, y ese es el problema. Por más que haya un incremento de los kits que entregan los centros de salud, también vemos que el problema es mayor, ¿no? Y finalmente no estarían siendo atendidas todas las víctimas de violencia sexual. Ya como mensaje final, ¿qué palabras se les podría dar a la sociedad civil para poder seguir y continuar en cambiar esta realidad nacional que muchas veces inicia desde la persona misma, desde cómo acepta el tema, cómo se informa y el pensamiento crítico que tiene respecto a, ¿no? ¿Qué le puedes decir desde Huayca, ustedes como un medio de comunicación que abordan diversas temáticas y se enfrentan a la realidad cruda, ¿no?, a la realidad tal cual? Diría a la sociedad civil que la defensa de nuestros derechos, lamentablemente, es una tarea que tenemos que asumir, y ya no solo de los nuestros, sino de los derechos de niñas y adolescentes, mujeres, que son víctimas de violencia día a día en nuestro país, porque aún hay una brecha importante de información, conocimiento y también de empatía en los servicios que nos brinda el Estado. Entonces es importante que como sociedad nos encarguemos de proteger justamente a las niñas, adolescentes, que son las más vulnerables frente a las fallas en el sistema del Estado para poder atender no solo la justicia, sino la salud. Estas fueron las palabras de Lucero Ascarza,
representante de Huayca en el bloque Entrevistando Experto en esta edición. Ya saben ustedes que es hora de otra historia y eso depende de nosotros. Continuamos con la programación.